Con gusto, presidente. Buenos días, compañeros, buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Pues como indica el presidente, hay un tema que nos parece que es muy importante, que lo cuidemos de la infodemia, de estos actos deliberados de distorsión de la información, no solo por el interés en México, sino el interés en el mundo de identificar con claridad cuáles son los criterios de las políticas públicas de vacunación. Y es el tema de por qué, cuándo, cómo se prioriza a cada una de las subpoblaciones para que se logre el máximo aprovechamiento de las vacunas y la mayor equidad, la mayor justicia de distribución en el uso de las vacunas. Esto la Organización Mundial de la Salud lo analiza periódicamente y, como lo comentaré en unos minutos, produce un documento que orienta a los países, a los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, desde luego incluido México, sobre cuál es la manera más adecuada de organizar los programas de vacunación. Vamos a ver primero como antecedente cómo estamos con la epidemia. Podemos ver en nuestra curva epidémica de agregación semanal de los casos estimados que, como indicamos el martes, abrimos con un incremento de 12% el domingo pasado. Durante esta semana, que es la cuarta semana del año, estamos teniendo, como siempre, ese incremento, se agregan los casos de la semana y posiblemente cerraremos la semana con cerca de 23 o 24 puntos porcentuales de aumento. Desde luego sigue siendo un aumento, pero contrasta con el aumento de más de 100 puntos porcentuales que tuvimos en las primeras 3 semanas del año, y por eso decíamos que se desacelera la epidemia. Todavía no está en reducción, pero está en desaceleración. La siguiente, por favor. Y lo mismo ocurre con la hospitalización. Hemos tenido un incremento a lo largo de estas semanas, a expensas principalmente de las personas no vacunadas, y por eso hemos hecho una y otra vez el llamado a que se vacunen. 78% de las personas que están hospitalizadas por COVID no han sido vacunadas, no fueron vacunadas, por razones diversas, en ningún caso por falta de acceso. Ese es lo más impresionante. La mayoría es porque no se quisieron vacunar, temían vacunarse, les dijeron que la vacuna les podía hacer daño. Por eso es tan peligrosa la infodemia, porque causa daños a las personas, las confunde, les hace evitar una medida preventiva tan importante como la vacuna y luego se ven las consecuencias. La siguiente, por favor. Y en algunos casos, desafortunadamente, pues pierden la vida, dado que son personas que además tienen comorbilidades, hipertensión, diabetes, obesidad, etcétera, inmunosupresión, y son precisamente quienes tienen que priorizarse en esa vacunación, como lo comentaremos. La siguiente. En el corte más reciente tuvimos muy buena aplicación de vacunas, arriba de 1.036.000 vacunas que fueron administradas, y en la siguiente vemos que ya llevamos 164.8 millones de dosis utilizadas, que corresponden a 83,5 millones de personas. Ya solamente el 7% están por completar su esquema, de acuerdo al calendario de lo que les toca. Mayormente son las personas más jóvenes, de 18 a 29 años, pero el resto, en su mayoría, han completado ya el esquema. Esto nos lleva a una cobertura, como hemos dicho, de 89%, muy por arriba de lo que en su momento, con la encuesta de salud y nutrición, estimamos que se iba a aceptar por parte de la población, que indicaba que solo 75% la aceptaría. Hemos estado insistiendo en que se vacunen y ya 89% se han vacunado. Vamos a comentar específicamente sobre esto, de la vacunación, la siguiente, la vacunación en personas menores de edad. Este documento que se muestra en pantalla se llama Mapa para priorizar el uso de vacunas de COVID-19, lo produce la Organización Mundial de la Salud, y un elemento importante de visualizar es la Organización Mundial de la Salud es un organismo de carácter técnico especializado en salud que pertenece al sistema de Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud no emite mandatos legales, jurídicamente vinculantes, obligatorios para los Estados miembros. Lo que hace es brindar asesoría técnica. Y en el caso de la vacunación, tiene un grupo asesor estratégico, así se llama, Grupo de Asesoramiento Estratégico en Inmunizaciones,
y es un grupo de científicas y científicos de muy alto nivel. Muy orgullosamente podemos reconocer al doctor Alejandro Cravioto Quintana, un mexicano muy destacado en el tema de las vacunas, que es el presidente de este organismo, el presidente de este grupo de asesoramiento estratégico. Pero el doctor Cravioto además es miembro del grupo de asesoramiento en vacunas de México, desde antes de COVID y ahora durante COVID. Entonces, evidentemente, conocemos a la perfección cuáles son las reflexiones que se van haciendo en la OMS, porque son las mismas que se hacen en el grupo de asesoramiento en México. Había por ahí algunos comentarios también de desinformación que sugerían que al presidente le desinformamos o no le informamos y que no conocemos de estas realidades. Bueno, circunstancialmente el doctor Cravioto es otro de mis maestros, con él me formé en el Servicio Social en investigación en 1994. Ayer por la noche hablé con él para verificar si nuestra interpretación de los documentos son lo que corresponde y me ratificó que efectivamente lo estamos interpretando bien. Bueno, este documento se publicó por primera vez el 20 de octubre de 2020, cuando empezaron a ser accesibles las vacunas. Tuvo algunas revisiones y la revisión más reciente es del 21 de enero reciente. ¿Qué dice este documento? El documento básicamente nos identifica que el uso de vacunas tiene que adecuarse a las condiciones epidemiológicas que se van viviendo en el mundo en general, en particular cada país las adapta a su realidad epidemiológica y debe considerar la inequidad social, tanto nacional como regional como del mundo. ¿Por qué razón? Porque la inadecuada distribución de la riqueza obviamente lleva a una distribución también inadecuada de los recursos para la salud, incluidas las vacunas. A menos que los gobiernos tomen una decisión consciente de proteger a las personas más vulnerables socialmente, que desde luego son también las personas que pueden estar en mayor riesgo de tener consecuencias adversas de la enfermedad COVID, porque tienen menos recursos para resolverlo. Este elemento en la recomendación de la OMS a nosotros nos gusta en particular porque, como hemos mencionado, la política general de este gobierno busca quitar la desigualdad, busca compensar cualquier elemento de carencia con políticas sociales para lograr que todo mundo tenga acceso. Y desde el inicio, y enfáticamente el propio presidente lo ha dicho, cada semana cuando tenemos las reuniones de trabajo sobre COVID, estamos buscando que nadie se quede atrás y aunque la vacuna puede ser muy difícil de llevar a comunidades apartadas, estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Por cierto, agradecimiento a la Marina y a la Secretaría de la Defensa, a la Guardia Nacional, al IMSS, a todas las instituciones que ayudan a que eso ocurra. Bueno, el otro elemento, recordarán, desde que presentamos el plan de vacunación de México, el 8 de diciembre de 2020, y empezamos a vacunar el 23 de diciembre de 2020, dejamos en claro que teníamos 3 ejes de priorización que se conservan hasta el momento. El primero es la edad. ¿Por qué la edad? Porque las personas adultas mayores, particularmente mayores de 65 años, tienen por distintas razones, sobre todo biológicas, pero también sociales, mayor riesgo de complicarse, de tener COVID grave, de terminar hospitalizados y de morir. Para que se den una idea, en 2020 hubo cerca de 200,000 defunciones por COVID. La mitad de ellas, casi la mitad de ellas, ocurrieron en personas que tenían 65 años y más al momento de enfermar. Entonces, no hay duda que la edad es el elemento fundamental. Conforme se desciende en años de edad, de la persona más añosa a la persona más joven, se va reduciendo ese riesgo y entonces la oportunidad de vacunar debe ser primero a las personas añosas. El segundo elemento importantísimo, que también en México le damos mucha importancia, son las enfermedades crónicas, porque las enfermedades crónicas, como las que mencioné, obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera, son también determinantes del riesgo de complicaciones y de muerte. Y en México, tristemente,
tenemos unas de las prevalencias más altas de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión. Todos estos males asociados con estilos de vida, particularmente una alimentación poco saludable. La comida chatarra, las bebidas chatarra, que han sido el elemento preponderante del consumo de las personas mexicanas en los últimos 30 o 40 años. Esa es la consecuencia hoy, las más altas prevalencias de enfermedad crónica y cuando llega una enfermedad infecciosa como COVID, las más altas complicaciones y mortalidad asociadas con este fenómeno. Y el tercer elemento que también identificamos desde el inicio es el uso de la vacuna como un mecanismo para normalizar las actividades sociales, protegiendo a las personas socialmente más vulnerables, pero además cuidando a ciertas comunidades específicas, como el sistema educativo. Y por eso tempranamente incorporamos a maestras, maestros, personal educativo como parte del plan priorizado de vacunación. Igual al personal de salud para proteger no solo a las propias personas miembros de la comunidad de salud, sino el sistema de atención de salud durante la epidemia. Cualquiera puede revisar que esto es lo que hemos venido diciendo desde el 8 de diciembre de 2020. Veamos en esta siguiente gráfica el resumen en este documento de mapa de ruta del 21 de enero, es el resumen de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Explico brevemente la gráfica o la tabla. Consiste en lo siguiente. ¿Me puedo pasar para acá para comentarlo más fácilmente? Con su permiso, presidente. Aquí se identifican los grupos prioritarios. Grupos prioritarios son parte de la misma población, pero se pueden identificar por determinadas características. Y hay 4 grupos de priorización de la más alta, máxima, a la más baja, que está aquí. Atendiendo a los criterios que estoy comentando, también la OMS así los ha señalado para todos los demás países del mundo. Adultos mayores, personal de salud y personas con inmunosupresión por distintas causas. También desde el inicio, en las primeras fases del plan, las incorporamos. Después están las personas de prioridad alta. Todas son importantes, eso debe quedar clarísimo, todas las personas son importantes. Pero en términos del riesgo de tener COVID grave y morir por COVID, que es el elemento principal de protección de las vacunas COVID, se pueden reconocer estas prioridades. Eso no quiere decir que se menosprecie a los que están acá abajo. Lo que quiere decir es que para usar óptimamente la vacuna hay que empezar a proteger a los que tienen el mayor peligro. En la prioridad alta están el resto de los adultos con comorbilidades, las embarazadas, que desde el 10 de mayo las incorporamos, el personal educativo, como pueden ver, nosotros incorporamos personal educativo, en otros países han incorporado a otro personal esencial, como los cuerpos de seguridad pública. Nosotros incorporamos al personal educativo y personas en desventaja social, económica y demográfica. 2 bloques iniciales. Después tenemos en prioridad media el resto de los adultos, personas de 30, 40, 50 años que son saludables, que no tienen estas comorbilidades, y niñas, niños y adolescentes que sí tienen comorbilidades. En niños y niñas y adolescentes, las enfermedades que pueden padecer son un tanto diferentes a las de las personas adultas, pero hay varias que se pueden reconocer: diabetes tipo 1, inmunosupresiones primarias, cáncer, síndrome de Down, etcétera, y las hemos incorporado ya desde hace tiempo. Y finalmente, en la prioridad baja, niñas, niños, adolescentes saludables. La siguiente, por favor. Esta es una frase del propio documento que resume la recomendación. Y, como pueden ver, dice que antes de implementar una estrategia para vacunar niñas, niños y adolescentes, hay que considerar alcanzar una cobertura alta de esquemas primarios y refuerzos, según se requiera para optimizar el impacto de las vacunas en los grupos de mayor prioridad, como las personas adultas mayores. Es inconfundible la recomendación de la OMS en este sentido. Veamos cómo lo hemos hecho en México. La siguiente. Es la misma tabla con los datos mexicanos. Adultos mayores,
personal de salud, que tenemos coberturas de 87% del esquema primario, 53 y 84% en los refuerzos. Hemos avanzado muy bien en este segmento. De prioridad alta, esquema primario 98%, personas de 50 a 59, llevamos menos tiempo con el refuerzo, pero ahí vamos avanzando, ya llevamos 11%. El personal educativo 87%, el esquema primario, y ya tenemos 75%, 3/4 partes del personal educativo cubierto. En prioridad media, el esquema primario 74%, y son personas de menos de 50 años, estamos apenas iniciando los refuerzos en esas personas. Y prioridad baja, y no obstante que sea prioridad baja, nosotros ya incorporamos hace mucho tiempo niños, niñas, adolescentes de bajo riesgo, las personas saludables. Llevamos la mitad, 48%. Pero para este grupo nosotros establecimos 15 años en adelante. Posteriormente incorporamos a los de 14 que cumplen 15 durante 2022. ¿Por qué razón pusimos ese punto de corte y no incluimos 13, 12, 11, 10, etcétera? Vamos a verlo. Esta gráfica, que ya la había yo presentado hace tiempo, nos muestra la evidencia. Esta es la mortalidad por 100,000 habitantes. En personas, niñas, niños, adolescentes de 12, 13 y 14 años, la mortalidad es 0.5 por cada 100,000 personas. Y es considerablemente homogénea en este subgrupo, pero a partir de los 15 años de edad empieza a aumentar un tanto más. Llega a ser de 2.6, aproximadamente 2.3 por cada 100,000 niñas y niños de esas edades. Destacamos, y esto es lo último que voy a mostrar, que cada niño, cada niña es importantísima, no hay duda, y la infancia es la etapa de la vida que merece una de las mayores protecciones. Sin embargo, la probabilidad de que una persona menor de edad tenga una complicación por COVID y fallezca por COVID, excepto que se trate de las personas con comorbilidades, si no son ellas, si son saludables, la probabilidad es muy, muy baja. Aproximadamente 274 veces menores que lo que puede ser la complicación en las personas adultas. Nuestra percepción del riesgo, del peligro por COVID, que es completamente legítima porque se basa en una epidemia que ha causado grandes estragos, pero que mayormente ha sido en personas adultas y personas adultas mayores. En niñas, niños, adolescentes, el riesgo es muy bajo. Y vamos a verlo con estas últimas 3 gráficas que ya presentamos también anteriormente, pero con mucho gusto lo volvemos a explicar, lo presentamos en agosto. Y es los datos del INEGI sobre la mortalidad por distintas causas en menores de 19 años durante 2020. Y lo que se ve es las personas menores de 1 año, y las vamos a ir viendo por bloques, tienen distintas causas de muerte. Ciertamente COVID se incorporó a las primeras 10 causas de muerte, pero vean los números, estos son números absolutos, 208 defunciones para este grupo, entre 1 y 4 años, ahí está en la 9ª posición, 110, la siguiente, entre 5 y 9 años, 61, entre 10 y 14 años, 92, la siguiente, entre 15 y 19 años, 258. Cada una de ellas importantísima, no debe quedar duda, debe eso quitarse del debate. Cada una de ellas es importantísima y es una tragedia que cada una de ellas haya perdido la vida. Sin embargo, en términos de optimizar el uso de la vacuna, en primero reconocemos que estas personas tenían comorbilidades y por eso fueron priorizadas de inicio. Pero las personas saludables de estas edades tienen una probabilidad sumamente baja, ya hemos dicho el dato, 0.0036% de tener una complicación y fallecer por COVID-19. Esta es la razón, presidente. Muchas gracias.